¿Qué nos daría el público por saber de qué estábamos conversando? Muy bien, bienvenido. El tema de esta mañana para sortear la crisis económica, y don Abelardo, bienvenido nuevamente. Le suplico poner especial atención en la presentación porque sobre eso versa la primera pregunta. Isabel, si eres tan gentil. El flamante ministro de Finanzas, Richard Martínez, manifiesta que la clave del plan económico del gobierno es la disminución del gasto público. En la última década, el gasto público aumentó en alrededor de 25.000 millones de dólares dentro del presupuesto del Estado, una cantidad que representa 11 veces el costo de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair o más de 120 veces del costo de la plataforma financiera que construyera el gobierno de Correa en el hipercentro de Quito. Este aumento en el gasto corriente determinó que se pasara de un superávit fiscal de 2.185 millones de dólares en 2007 a un déficit de 5.468 millones de dólares en 2017. Según datos del Banco Central, en la última década el PIB creció un 56%, mientras el gasto estatal lo hizo en un 162%. Gracias. A ver, esto le demuestra, señor economista, la seriedad con que el programa asume cada entrevista. Nos llega con usted, hacemos una revisión, investigamos y eso pues se concreta en la presentación. Abelardo, ¿cuál es su lectura sobre los datos que acabamos de presentar en la nota introductoria? Datos tomados también de Diario La Hora del 22 de hoy. ¿Cuál es su lectura? Bueno, gracias, Diego. La verdad es que, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el problema central de la política económica y de la situación económica del Ecuador es el desmesurado gasto público. Nosotros tenemos el tamaño de un Estado desproporcionado, es tan grande que no lo podemos mantener, es tan grande que nos ha ocasionado y nos está ocasionando un problema sumamente severo que es el de la propia viabilidad de la sociedad. La mayoría de los recursos que deberían estar disponibles para la inversión, para el crecimiento, para el empleo, los tenemos que utilizar para pagar las obligaciones que se contrataron en condiciones bastante onerosas e inconvenientes, de tal manera que todo el esfuerzo del programa económico tiene que sustentarse en una redefinición del papel del Estado en la economía. Una redefinición del papel del Estado en la economía. El Ecuador necesita llegar a un consenso de Estado respecto a la consenso de Estado, el país entero, muy bien, respecto de las responsabilidades que debe mantener el gobierno y el Estado para con la sociedad. No tiene que irse más allá de eso y tiene que cumplirlas bien. ¿Cuáles son las responsabilidades? Fundamentalmente las sociales. El Estado no puede distraerse en otras cosas mientras no cumpla con sus responsabilidades sociales. Educación de calidad, no solo en cantidad, sino de calidad. Muy bien. Educación competitiva, educación que esté acorde con los tiempos modernos, en donde la inventiva, la tecnología se ha vuelto el motor del desarrollo. Salud de calidad, salud preventiva, salud curativa, salud de calidad, salud oportuna, atención a la niñez en sus años básicos, desde el momento que nace hasta los 5 años, sí, en donde se consolida la formación biológica del chico. Si no le damos una alimentación adecuada, va a ser un subdesarrollado intelectual de por vida. Entonces el Estado tiene que centrarse ahí, y el Estado tiene que centrarse en, llamemos así, en la atención también de los viejitos. Aquí nos dice los de la tercera edad, los de la cuarta edad, los de la quinta edad, como lo quieran decir, los viejitos. Siempre nos sentimos molestos, señor economista. Pero no, lo tomamos con humor y con madurez, no faltaba. Cuando a uno le dicen dinosaurio, uno le tiene que decir muchas gracias, ¿no es cierto? Porque por lo menos se acuerdan. Entonces, a los viejitos también hay que darles una atención adecuada. Desde luego. Entonces, el sistema de pensiones, el sistema de salud para los mayores también tiene que ser bueno. La defensa nacional, por supuesto, y la seguridad interna, las relaciones internacionales. Y el resto, Diego, ¿para qué haga la sociedad? El Estado no tiene nada que ver ahí. Si a nosotros el Estado nos ayuda, buena educación, buena salud,
que las familias y eso en los países nórdicos, ¿no? Y no son socialistas. Exacto. Las economías nórdicas son capitalistas puras, pero se cumplen con las obligaciones con el Estado. Pero el Estado le ofrece una educación en donde uno no dice, yo le tengo que poner a mi chico en un colegio privado porque en el público la formación es inadecuada o inconveniente. No, allá va la formación, en esos países la formación pública es tan competente como la privada, con la ventaja de que a la pública accede todo el mundo, sí, y a la privada solo los que tienen recursos en condiciones, yo diría, de superávit para, sí, poderlos hacer. Entonces, Diego, el mensaje central del programa que acaba de leer es el mensaje de la política económica. Ese es el mensaje de la política económica. Ahora, Abelardo, bienvenido, y le escucho con vivo interés. ¿Cómo recibió el discurso de Moreno al cumplir su primer año de gobierno? ¿Fue una rendición de cuentas objetiva y esperanzadora a la vez? Como los mensajes de los presidentes siempre tienen una carga subjetiva evidente, producto de su visión de mundo y de la gestión que han realizado. Sin embargo, yo creo que el mensaje del presidente tiene algunos rasgos importantes en el campo estrictamente político. Este ha sido un año de recuperación de principios democráticos evidentes. Evidente. No hemos conseguido todo, pero hay un mayor respeto a la prensa, hay un mayor respeto a la oposición, hay un lenguaje y una comunicación política del gobierno muy, yo diría, adecuada. Se eliminaron tanto epíteto y tanto calificativo denigrante. La violencia verbal ha sido rebasada, superada, con más bien diálogos, en algunos casos con pocos resultados, en otros con algunos, pero indiscutiblemente vivimos otro ambiente. Y en ese sentido yo creo que hay un mérito en el gobierno en ese campo. Y nos ha ofrecido ya una reforma a la ley de comunicación. Sí. Es producto, según la propia información que nos traen los medios, producto también de un diálogo con los representantes de los distintos medios de comunicación. Y en ese plano el trabajo hecho por el gobierno es digno de mención. La lucha contra la corrupción todavía es débil. Los resultados no son los que la sociedad ecuatoriana quiere buscar. ¿Qué explicaría esa debilidad, Abelardo? Que las instituciones todavía son frágiles, no han logrado, y no creo que era posible tampoco, lograr una reconversión institucional, especialmente en el campo de la justicia. Nos hemos pasado casi un año luchando por estabilizar la fiscalía. Perdón que interrumpa, el Consejo de la Judicatura creo que va a sufrir un tremendo remesón, Abelardo. Que es parte del producto de renovación. ¿Había juicio político o el Consejo de Participación? Pero es una renovación política que tiene que sustentarse necesariamente en la recuperación de principios y valores que le den a las instituciones una mayor, ¿qué diría yo?, representatividad. Es conocido en el Ecuador la escasa o el escaso porcentaje de fallos judiciales sancionando a los culpables. Poquísimos tramposos, corruptos terminan en la cárcel y terminan con sanciones adecuadas. Pues eso todavía está por hacerse. El tema de la sanción a tanto abuso en la gestión anterior está también. Bueno, en su mensaje dijo que se empleará a fondo para recuperar lo que se han robado, ¿no? Claro, que ese es el tema también. No solo tenerlos sometidos a un escarmiento físico en una cárcel, sino a que devuelvan lo que se llevaron, por supuesto. Estamos dialogando con don Abelardo Pachán. Abelardo, el presidente Lenin apuesta a los incentivos en su plan económico. Su primer balance es sobre la ley de fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal.
que presentó el jefe de Estado en su informe a la Nación el 24 de mayo anterior. ¿Cuál es su primer balance? ¿Es realista la propuesta alcanzable? Yo creo que el proyecto aborda temas bien importantes. Se han corregido muchísimas. El normativo es larguísimo, ¿no? Fomento productivo, extracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal, caramba. Somos muy buenos para dar un título, ¿no es cierto? Somos muy buenos. Yo me hago un lío con... Una ley de recuperación económica, si se quiere. Me parece que hay varios capítulos que están bien alineados. Uno de los que más me interesaba a mí era el cerrar la apuesta al financiamiento del déficit fiscal por parte del Banco Central del Ecuador. Esa ventanilla, ventanilla abusiva, tonta, antitécnica, ilegal. Claro, que era ilegal, pero que la legalizaron. Claro. Y que llevó a que el Banco Central le preste más de 8.000 millones de dólares de recursos que no le pertenecían al gobierno, sino a todas las actividades económicas, y le presten para financiar el déficit fiscal. Esa línea de gestión había que cortarla. Y en este proyecto finalmente se prohíbe o se elimina la facultad de que el Banco Central se convierta en la caja de financiamiento del déficit fiscal. Eso le va a obligar al gobierno a ser más responsable en el gasto público, porque ya no va a tener a la mano una cajita para poder tomarse los recursos. De tal manera que me parece que esa es una reforma sumamente importante que mira en la dirección de lo que conversábamos hace un momento, en la redimensión y la redefinición del papel del Estado en la sociedad, porque ahí ya va a tener que ser mucho más disciplinado. La segunda reforma, que me parece que también tiene una enorme trascendencia por la vinculación con el concepto de confiabilidad para el inversionista, es la eliminación de también esa norma que se introdujo a propósito de la prohibición de los casinos en el Ecuador, para imputarles a los accionistas una responsabilidad ilimitada, en lugar de centrar la responsabilidad en el aporte que hacen dentro de las sociedades, que es lo que lleva a la configuración del concepto de sociedad anónima. Es decir, con sociedades anónimas bien manejadas, responsablemente manejadas, los riesgos están ahí calculados, se juegan los riesgos los capitalistas, los inversionistas, y obviamente hay que manejarlos adecuadamente. Este concepto también se lo está recuperando. Entonces me parece que es un segundo elemento de fondo que tiene esta propuesta. Creo que usted se siente estimulado por este nuevo proyecto de ley, esta nueva ley. Es que hay algunas cosas buenas, Diego. Ya, muy bien. Es que hay otras cosas que creo que hay que trabajarlas. Como todo proyecto humano es perfectible. A mí me gustaría hacer muchísimas más cosas, pero también hay que reconocer el momento político por el que se atraviesa, el momento económico y el modelo con el que estamos trabajando. La tercera reforma que a mí que me parece que va en la línea es la de prohibir la existencia de un déficit primario en el presupuesto del Estado. ¿Qué es el déficit primario? ¿Eso qué significa? ¿Qué es el déficit? A través del déficit primario lo que se transmite es la incapacidad que tiene el Estado para poder pagar los intereses de la deuda con sus propios recursos. Y la necesidad de endeudarse para pagar intereses. Es decir, cuando a uno le dicen que hay un Estado que tiene déficit primario, lo que le están diciendo es, no tienen plata ni para intereses. En términos muy sencillitos. Así de dramático. Así de sencillito. Y el Ecuador, en los últimos años, ha tenido unos déficits primarios horribles, que lo que hicieron es disparar el endeudamiento público. Porque claro, cada vez reconocían o se contrataban créditos al 9%, al 8%, al 10% de interés. Y como no habían recaudaciones para poder cubrir eso, se volvía a contratar otro crédito para pagar los intereses, ni siquiera el capital. Entonces, en este proyecto se prohíbe que cualquier presupuesto pueda tener
pueda tener un déficit primario. Eso me parece que es absolutamente saludable para las finanzas públicas, saludable para la política económica. Ahora, hay que dar el siguiente paso, que es que tampoco haya déficit global. Pero vamos comiéndonos las papitas una por una, ¿cierto? Para no atorarnos. Entonces me parece que aquí hay un tercer gran cambio en esta propuesta. Del déficit global. Por favor, un sorbito. 8 de la mañana con 32 minutos, 8 horas 32 minutos. Y 22 segundos. ¿Qué es esto del déficit global? El déficit global, en cambio, es aquel en donde se toma en cuenta las necesidades de pago de deuda. Ya. Es decir, más que de pago de deuda, de inversión pública. Uno tiene dos grandes gastos en el sector público, para precisar y no cometer errores. Uno tiene gastos corrientes y gastos de capital, inversión pública. ¿No es cierto? Cuando uno tiene ingresos suficientes para cubrir las dos cosas, no tiene déficit. Ahora, cuando uno quiere hacer inversión pública y le falta plata, se endeuda. Entonces es deuda para hacer inversión. Que se explica. Ya. Ese es déficit global. Sí. Pero cuando uno no le tiene plata ni para los intereses, ese es déficit primario, que es más pequeño, pero que es parte del déficit global. Ya, ¿sí? Muy bien. Sí. Gracias por explicar. Entonces, para bajar la deuda, para regresar al 40%, a mí me parece... Que parece que queda de lado ya, ¿no? No, aquí ese es un cuarto elemento que me parece que es importante. Ya. El proyecto, y ese es el cuarto elemento, el proyecto dice que se respete el 40% de deuda. No se propone ningún aumento de ese porcentaje. Lo que dice es, vamos a entrar en dos fases, una de estabilización y otra que se llama de convergencia. Es decir, ¿va a tener que subir la deuda? Sí, digo. Porque no podemos arreglar de golpe las cosas. Este año hay que endeudarse. ¿Por qué no hay que durante los próximos 3 años este 40% quedaría de lado? Puede ser que no lleguemos al 40% en estos 3 años, sí, eso sí es cierto. Ya. Porque estamos ahora en el 60%. Bajar al 40%, Diego. Vamos a hacer números. Es poco realista, pues. Claro, vamos a hacer números. Vamos a hacer números. Hoy día estamos más o menos en el 60 y un poquito más por ciento. Cuando se hagan bien las cuentas, será un poquito más, pero digamos que es del 60. Para bajar al 40 hay que bajar 20 puntos del PIB. Eso es 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Si nos queremos bajar en 3 años, deberemos tener un superávit anual de 6.000 millones de dólares, un poquito más, 7.000 millones de dólares anuales. Y este año está programado 5.000 de déficit. Entonces, 7 de superávit, 5 de déficit, ¿cuánto necesitamos? 12.000 millones de dólares de ajuste. 12.000 millones. Para demostrar la fuerza de esto. 12.000 millones es mucho más de todos los salarios que se pagan a los empleados públicos. Es decir, si queremos nosotros bajar 12.000 millones solo en gasto corriente, tendríamos que quedarnos con 0 empleados públicos. No hay cómo. No hay cómo, ¿no es esto? Digamos que se toma la mitad. No. 0 la inversión pública. Tampoco, no camina. 12.000 millones es imposible. Absolutamente irrealizable. No tiene. Si en 3 años regresemos al 40%, de locos. Haríamos un daño social terrible, porque botaríamos a la gente a las calles, no habría empleo, no habría nada. Otra manera de verlo, no bajamos el gasto, pero aumentamos el ingreso. Hoy día el Estado recibe por impuestos poco más, poco menos 15.000 millones. Sí. Habría que duplicar los impuestos. Inviable también. Sí. No sé, es decir, en lugar del 12% del IVA, el 24%. En lugar del 25% de impuesto a la renta, el 50%. Qué locura. No, si esto. Entonces, pongámonos en términos prácticos, sentémonos a ver en términos racionales, cuidemos los equilibrios sociales.
Entonces a mí el proyecto, si uno le va viendo analizando, desmenuzando, porque claro, uno se pone a leer el proyecto, es larguísimo, y dice, se reforma el artículo tal y tal cosa. Entonces hay que llamar a los amigos abogados para que le ayuden a uno a entender todo esto. Pero viendo los conceptos, Banco Central no va a poder prestar. Buena cosa. La empresa privada recupera el concepto de sociedad anónima. Bueno, ¿no es cierto? Sí, buena cosa. Sí, estamos encaminándonos. Tercera cosa, se prohíbe el déficit primario. Es realmente también un buen elemento. Entonces, vamos avanzando en la solución de toditas las distorsiones. Y no podemos tampoco... O sea que por fin el gobierno intenta tomar el toro por los cuernos en el plano económico. Y yo diría, se va preparando. Ya. Esta va a ser una tarea larga, Diego. Esto no se puede arreglar en 3 años. Lo dijimos aquí mismo. Sí. Hace más de un año, más. Sí. Cuando aquí denunciamos, en febrero del año 2017, me parece, que el monto de la deuda era superior al 40%, porque aquí lo hicimos. Sí, así era. Cuando aquí nos decían que no era así. Les dijimos, el problema es que así como se han acumulado desbalances a lo largo de una gestión de 11 años, no podemos recuperar los balances en 2 o 3 años. Nos va a tomar un periodo más largo. Si nosotros queremos precautelar equilibrio social, empleo en lo que podamos, y segundo lugar, la dolarización, esto toma tiempo. Es un camino largo. 10 años. Estamos hablando, sí. A mí no me llamaría la atención que tome 10 años. No me llamaría. Ve Europa, euro. Sí. Euro. Para recuperar. Desde el año 2010 Estamos en el año 2018. Todavía les falta. Han recuperado bastante, pero todavía les falta. Hay países con dificultades mayores, Grecia. Hay países con dificultades en camino de solución, España. Hay países que resolvieron sus problemas, Alemania o los nórdicos, que están muy bien, están en condiciones extraordinariamente buenas, pero toma mucho tiempo. Estas cosas toman muchísimo tiempo, precisamente porque está la estabilidad como el gran paraguas de este tipo de programas. Abelardo, qué valiosa su explicación. Abelardo, ¿qué olvidos dejó el discurso presidencial? ¿Qué olvidos? La parte económica. También la parte económica. Claro, es que yo creo que la parte... A ver, el informe del presidente es un informe... Porque en definitiva Lenin apuesta a los incentivos en el plan, ¿no? No, en ese sentido, hacia futuro sí. Pero sobre la gestión del primer año, la parte económica fue bien débil. Fue inexistente en algún lado, en algunos momentos contradictoria. Los postulados de los ministros de finanzas eran unos postulados. Además, 2 ministros de extracción correísta indudable, pues. Bueno, digámosle, aceptemos que hay también correístas buenos. Porque hay algunos. Desde luego. ¿No es cierto? Y hay profesionales. Igual, el economista Carlos de la Torre me parece un hombre de buena fe, además con una estupenda preparación en el aspecto monetario. No me pongan eso a mí en la lápida. ¿No? Sí, aquí ya hace un hombre de buena fe. Sí, porque no suena. Pero Diego, el tema es, hay una economía real. Esa economía se maneja y funciona sobre incentivos claros a la actividad privada. No hay otra manera. Nadie ha descubierto otro modelo. Nadie. La economía de mercado y la democracia se han conjugado para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Yo estaba revisando indicadores de principios del siglo XX y de ahora. Y me quedaba espantado. A principios del siglo XX, esperanza de vida, 35 años. No estaríamos los dos hablando. ¿No es cierto? Sí. Cuando nosotros nacimos... Ya estaríamos convertidos en lápida, de la que usted hizo referencia. Claro, Diego. Claro, sí, así es. Sí, y uno va viendo, ¿no? Pero ese es yo te diría, las grandes virtualidades de ese sistema.
Pero es a su sistema al que le atacamos duro, porque le pedimos que dé más y que dé más y que dé más, y somos inconformes y todo. Bueno, ese es el mundo, así somos los seres humanos. Pero esta ley también tiene incentivos a la inversión privada. El tema de exonerar a las nuevas inversiones privadas que se realicen en los próximos 24 meses del impuesto a la renta para producción y aquí yo anotaba porque me parece que es importantísimo, de alimentos frescos, de alimentos congelados, de alimentos industrializados, de productos forestales, de metalmecánica industrial, de petroquímica, de farmacéutica, de turismo, de energía renovable. Bueno, aquí hay un paquete enorme de oportunidades para los inversionistas, pero tienen que ponerse las pilas. Déjeme decirles que don Abelardo, minucioso, puntual, profesional, como lleva una libretita con todas las anotaciones. Yo sí llevo mis notitas, claro. Ahora, Abelardo, en resumen, el proyecto económico dice que quiere atraer inversiones, incentivar la producción y generar nuevos empleos. Así es. Es que a ver, todo esto, ¿para qué lo hace el gobierno? Para generar empleo. Si no, no tiene sentido esto. Esa es la gran finalidad. Es decir, hacer esto para que ganen más los ricos no tiene sentido. ¿Qué sacamos pensando en que la política económica lo que tiene es que enriquecer más a la gente, a los que ya tienen? No. Si esto no es socialmente equitativo, no vale. Si esto no genera empleo, no vale. Si el problema básico de la estructura económica ecuatoriana es que tenemos un mercado de empleo realmente malo. Apenas el 40% están formalizados, el 60% no están formalizados. No tienen empleo realmente permanente. No ganan los mínimos. Están subempleados o están desempleados. Y esta es una realidad no de hoy día, es una realidad histórica. Y por eso es que habrá en algún momento que entrar a tratar el tema de una política laboral que ayude a mejorar estas condiciones de contratación. Le voy a pedir a Abelardo, si usted es tan gentil, que Isabel de lectura un editorial de diario El Comercio de ayer, domingo 27 de mayo, la ley económica llegó, antes de plantear otro tema. Tiene la bondad, Isabel. La ley propuesta contiene incentivos tributarios y crediticios para atraer inversión y generar empleo. Tras varias dilatorias, llegó el proyecto urgente con el plan económico del gobierno. Un año después de asumir el mandato, una vez que se cambiaron 2 ministros de finanzas y después de haber hecho un primer intento de plan de reactivación, Lenín Moreno llegó ante la Asamblea con un documento cuyo solo nombre encierra la complejidad de la reforma y lo vasto de su alcance. El proyecto se dirige a fomentar la productividad, atraer inversiones, generar empleo y buscar equilibrio fiscal. El eje en el que más enfatiza es el tributario, exenciones para inversiones de pequeñas y medianas empresas, exoneración para nuevas inversiones en Quito y Guayaquil por 8 años y de más plazo en el resto del país, con especial atención en las zonas fronterizas, eliminación del anticipo del impuesto a la renta según la economía lo permita. Como lo advirtió el ministro de Finanzas Richard Martínez, es un ajuste gradual y se espera reducir el gasto público en forma paulatina. El efecto del nombramiento de nuevas autoridades se sintió en la baja del riesgo país. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, expresa que el asunto arancelario está pendiente. En esa línea, los acuerdos por afirmarse con varios países y las tratativas para el fomento comercial con Estados Unidos serán otros de los aspectos cruciales. Y otra clave, la deuda externa y déficit que hay que enfrentar urgentemente y con la debida transparencia, incluyendo la oferta de reducir el gasto público. Muy gentil, valioso editorial del Comercio del día de ayer, página 8, la ley económica llegó. Gracias por su atención, Abelardo. ¿Qué piensa sobre el eje de las medidas económicas del ministro de Finanzas, Richard Martínez, disminución del gasto público? ¿Qué tendría que hacer para lograrlo? A ver, tiene que racionalizar. A ver, el tema sobre la base conceptual de que ningún presupuesto puede tener déficit primario. Sí, qué valiosa su explicación y qué oportuna. Eso les lleva necesariamente a hacer un cuidadoso análisis del gasto corriente del gobierno. No del de inversión, sino del gasto corriente del gobierno. A propósito, ¿es posible, como algunos analistas sugieren, racionalizar las remuneraciones que se pagan en el Estado?
porque esto puede provocar un estallido social. Pues. Yo no soy partidario, incluso en algún momento de mi vida viví una circunstancia bien complicada precisamente por una definición de esa naturaleza, pero yo creo que los salarios están como están, ya no hay nada que hacer. No se los puede tocar. Uno no puede decirle a alguien, ¿sabes qué? El día de mañana vas a ganar la mitad. ¿Sí? O generalizar una decisión de esa naturaleza. Lo que sí es importante es, primero, racionalizar el tamaño el número de empleados públicos, y en ese plano uno puede... Pero eso también significa... Pero uno puede ir aplicando programas, por ejemplo, de no llenar vacantes. Esto. ¿O cierto? Se producen vacantes y no se las llena, se va racionalizando. Mientras el sector privado va encontrando también espacio y ofreciendo oportunidades de empleo. Siempre habrán desbalances en ese mercado, pero hay que hacerlo. Y ahí también lo hemos dicho, el sector privado ha ajustado en los últimos años algunas centenas de miles de puestos de trabajo, ha sacado gente. El sector público no lo ha hecho. Es una tarea que hay que hacerla con cuidado, pero hay que hacerla. La redimensión del Estado implica eso, pero hay que hacerlo cuidadosamente. Precisamente hay que darles tiempo a la economía, Aguinaldo, para que vaya reabsorbiendo eso. ¿Es suficiente una reducción de 1.500 millones como está planteado en el plan del gobierno? No sé si sea suficiente. Pero sí creo que el reducir el 1,5% del PIB en el gasto corriente es un esfuerzo enorme. Es un esfuerzo enorme. Sé que ¿Concretable en la práctica? Sí, puede ser. Pero va a sonar bastante. Es decir, va a generar ruido. Sí. Va a generar ruido, ¿no? Esto sí va a generar ruido. Pero creo, además, no tenemos otro camino. Entre los 12.000 millones que hablábamos hace un rato, a los 1.500, los 1.500 tienen que ser realizables. Entonces, el ministro de Finanzas va a tener una tarea bien dura ahí. Porque con esto empiezan nuevas tareas, además, Diego. Si el gobierno cumple con un programa de austeridad y ese programa se vuelve confiable, los organismos multilaterales le van a mirar con buenos ojos al Ecuador. Claro. Y si el programa del Ecuador es un programa razonable, la condicionalidad no va a ser difícil. No va a haber una condicionalidad complicada. De tal manera que la perspectiva de shock o algo se baja notablemente. Pero la ventaja es que nos pueden prestar recursos muy baratos a muy largo plazo para ir sustituyendo la otra deuda, que además hay que arreglarla. Y hay que pagarla. Claro. Entonces, todo esto aquí hay un acordeón de cosas enorme. Entonces hay que desplegarle a toda la cosa. ¿Se debe o no eliminar el límite de endeudamiento? Lo ha anunciado el ministro Martínez, pero hay muchas voces en contrario. No. ¿Se debe o no eliminar el límite de endeudamiento? En un país serio uno puede eliminarlo. En un país maduro puede eliminarlo. Pero nosotros no somos ni serios ni maduros. No somos ninguna de las dos cosas. Así de lamentable. Así es. Y no solo es el Ecuador. En América Latina un buen número de países requieren ponerle tope a la deuda. Hay otros que ya no les importa, porque tienen una estructura de política económica que ha logrado consolidar una economía viable. Perú, por ejemplo. Perú no se preocupa de eso. Colombia no se preocupa de eso. Colombia nunca ha hecho una renegociación de deuda. ¿Nunca? No. Colombia nunca... Ya que tocamos Colombia, y usted es un hombre culto, eso, qué bueno charlar con usted. ¿Qué es el resultado de la primera vuelta presidencial en Colombia? Bueno, era lo esperable. Me da pena que no haya entrado Fajardo. A mí era el candidato que más me gustaba. Pero era el tercero en disputa, ¿no? Sí. Y los votos de él gana en Bogotá, los votos de él son decisivos. Sí. Y yo creo que el candidato más preparado para llevar adelante todo el complejo problema colombiano era Fajardo.
Un hombre de centro. Yo coincido con usted. Un hombre de centro con una experiencia extraordinaria como alcalde de Medellín. Hizo una transformación de Medellín espectacular. Yo le escuché un par de veces en Bogotá en unas conferencias que él dio y la verdad fascinante la forma de pensar de Fajardo. No ha sido muy feliz en sus acuerdos políticos. La vez anterior estuvo con Mocus. Y eso lo golpeó muchísimo, ¿no? Yo esta mañana comentaba de que los políticos colombianos son gente hábil, inteligente y preparada. Sí, porque, claro. Por ejemplo, en el caso de Duque, que dicen que es un títere de Uribe. No, Duque es un hombre de 41 años con su propia personalidad. Sí, los claro. Políticos colombianos son... No, los 5 candidatos. Sí. De primera. Sí, cada uno con su visión. Si a mí me dice... Petro además es un gran orador, excelente orador. Claro, pero políticamente... Posicionado, sí. Y como alcalde de Bogotá igualmente es muy malo. Muy malo. Por eso no gana ni en Bogotá. Pero es una buena noticia, yo creo que allá... ¿Su candidato es Duque? Es decir, en esta final sí, claro, pero me hubiera gustado... No, pero además el planteamiento de él es muy lógico, Abelardo. Dice muy bien la firma de la paz, pero los cabecillas deben responder frente a la justicia. Me parece absolutamente cierto. Claro, pero también ha habido bastante, yo diría, en la línea de Duque y del expresidente Uribe. También hay yo diría, algunos acentos demasiado fuertes productos del rompimiento con Santos. Sí. Que les ha llevado a puntos extremos. Hay muchos de Fajardo se quedó en el medio, por eso era que me gustaba a mí mucho más Fajardo, es decir, intelectualmente inclusive muy bueno. Política con el economista Abelardo Pachano. ¿Cuál es su conclusión de esta charla, Abelardo, sobre el tema económico? Yo creo que tenemos un proyecto que nos abre puertas. Porque a mí me preocupa, comenta, el déficit del 2018, que alcanzaría más de 6.000 millones de dólares. Ahora hay que ver con la aplicación de esto, va a ser menos, tendría que ser menos. No tengo el número, no hemos tenido tiempo para poder calcularlo, pero el apretón de 1.500 millones en el gasto corriente sí le va a llevar a un déficit menor. Y a mí no me queda ninguna duda de que también va a haber apretón en la inversión pública. Sí, a la vez que bajamos el gasto corriente, también va a bajar el gasto de inversión. Y por eso es que es necesaria la inversión privada. Es mucho más importante que antes. Por eso es que estos incentivos al impuesto a la renta, estos incentivos al ISD, a exonerar el impuesto a la salida de divisas, son oportunos y además están puestos para un periodo fijo. Nos anuncian además la eliminación del impuesto mínimo a la renta para el próximo año. Nos anuncian que van a bajar el impuesto a la salida de divisas, aunque no hay un programa ahí. Eso a mí no me gusta. A mí, las cosas cuando se quedan en medias aguas no me gustan. Pero sí hay una línea de compromiso de ir bajando la carga tributaria. ¿Es posible que el Ecuador siga manteniendo los niveles de gasto y endeudamiento del gobierno de Correa? No, eso no es posible, Diego. Eso hay que bajarlo, hay que regresarlo a estándares que sean compatibles, que sean razonables y compatibles con nuestra capacidad de contribución y de mantenimiento. Abelardo, gracias por su presencia. Su mensaje a su colega joven, Richard Martínez. Le deseo lo mejor que pueda. Tomemos en cuenta que Abelardo Pachano fue gerente del Banco Central cuando tenía 35 años, estoy equivocado. Sí, claro. 35 años. Y Juan Brito. No podía decir mi edad, porque ventajosamente tenía canas muy tempranas y eso me permitía tener una... Muy joven, claro. El Banco Central. Ahí hay una anécdota. A ver, Y ha nombrado gerente del Banco Central el presidente de la República, Osvaldo Hurtado, nos invitó a mi esposa y a mí a una recepción por el día de Quito. Y
yo estaba nombrado 2 semanas o 3 semanas y tenía una crisis del tamaño de una catedral, un problema enorme delante mío. Entonces fuimos a la recepción y claro, yo era de los nuevitos de gobierno, porque recién entradito ahí. Entonces estaba yo ahí conversando, no me acuerdo con quién, con mi esposa y alguien más. Y le vemos cruzarse todo el salón amarillo al presidente Hurtado con Margarita, con la esposa que era con Margarita. Y claro, y se venía donde nosotros, directamente donde nosotros. Bueno, dije, pánico. No, yo lo que dije es, a lo mejor le están diciendo que ya la revolución económica está en marcha. Entonces así que me dice, oye, Abelardo, digo, sí, Osvaldo, me dice Margarita que tú eres menor a ella. Sí, claro, le digo. Era que me digas antes. Claro, yo tenía 35 años. Sí. Pero antes tuvo usted otra función importante en CEPEN. 32 años. 32 años. Ya como he seguido su biografía, Abelardo. Ya ves, muchos años. Muchos años. Materia política y económica con Abelardo Pachano. Mil gracias, Abelardo. Buenos días.